Buenas tardes. Vamos a ver el tipo de cambio y la paridad del poder adquisitivo. Vamos a recordar precisamente que en el tipo de cambio en el mercado de divisas existe una relación en el sector externo, porque recuerden ustedes que con el tema pasado que decíamos de la balanza de pagos y que la balanza de pagos era un sistema contable que registraba las transacciones que se hacían entre los residentes de un país versus los no residentes del país o las personas extranjeras o los países amigos extranjeros. En este sentido, entonces, todas las transacciones se registran en una moneda única, usualmente en dólar, y por lo tanto, entonces el tipo de cambio transversaliza el mercado de bienes y servicios visto a través de la cuenta corriente, de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, el tema de uso de factores productivos y el tema de transferencias corrientes y remesas a través de la balanza de transferencias, pero también teníamos el mercado de activos financieros representados o registrados en las cuentas financieras. En este sentido, vamos entonces a hablar un poquito sobre la paridad del poder adquisitivo y el tipo de cambio. Vamos a definir primero que el tipo de cambio puede ser un tipo de cambio fijo y un sistema de tipo de cambio flexible. En este caso, ¿cuándo es que nosotros decimos que el tipo de cambio es fijo? ¿Cuándo decimos que el tipo de cambio es flexible? Se dice que un tipo de cambio es fijo si la autoridad monetaria fija el precio de la divisa. En este caso, recuerden ustedes que la autoridad monetaria encargada precisamente de hacer esto es el Banco Central. En el caso nuestro es Banco Central de Honduras. Entonces, cuando el sistema de tipo de cambio es fijo, quien fija a través de las leyes, a través de las normativas, es el Banco Central, y el Banco Central dice cuánto es el precio de la divisa. ¿Cuántos lempiras son equivalentes a N dólares o a X dólares? En este caso, nosotros tratamos entonces de determinamos ese precio en este sistema de tipo de cambio. Uno de los elementos que nosotros debemos de recordar, cuál es la relación que tiene el tipo de cambio con respecto a la balanza de pagos y al tipo de cambio fijo o flexible. El sistema de tipo de cambio flexible, que después lo vamos a ver un poquito más amplio, es donde no interviene la autoridad monetaria del país fijando el precio de las divisas, sino que es la libre acción de la oferta y demanda de divisas quienes fijan precisamente el tipo de cambio. Pero en este caso vamos a leer y después vamos a comentar. Dice: la autoridad monetaria puede intervenir la economía de acuerdo al comportamiento de la balanza de pagos, o sea, al saldo de la balanza de pagos. Por ejemplo, si estamos en posición de déficit, o sea, posición de déficit significa que hay más salida de divisas del país por concepto de compra de bienes y servicios del exterior. En este caso, nosotros estamos adquiriendo esos bienes y servicios, estamos importando bastante, entonces hay una salida desmedida de las divisas por esos conceptos. Y no solamente eso, ¿verdad? De ahí, cuando nosotros decimos entonces que estamos en déficit, y las entradas de divisas por concepto de exportaciones de bienes y servicios son menores, si lo vemos así de una forma sencilla, al tema de las salidas de divisas por las importaciones que nosotros estamos haciendo de bienes y servicios, pago de factores del exterior, y en el tema de los mercados financieros. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el precio del dólar? ¿O qué es lo que está pasando con, con el saldo de la balanza? Si la balanza es deficitaria, entonces significa que nosotros estamos demandando más dólares, ¿sí? Más dólares
poder adquirir los bienes que estamos importando, los servicios que estamos pagando o los factores productivos que estamos contratando. Entonces, eso generaría una presión para que el tipo de el dólar frente al empira, nosotros demos cada vez más lempiras por cada dólar. Cuando nosotros hacemos esa acción de dar más lempiras por cada dólar, entonces, dependiendo del sistema de tipo de cambio, nosotros podemos decir que nuestra moneda o se empieza a depreciar o se empieza a devaluar. Ya vamos a ver la diferencia de ello. Por eso dice, por ejemplo, si estamos en posición de déficit, significa que los agentes de nuestros países demandan más dólares y por lo tanto, para mantener fijo el precio, en este caso, si el sistema de tipo de cambio es fijo, el Banco Central lo que tiene que hacer para evitar, porque recuerden ustedes que cuando nosotros decimos un sistema de tipo de cambio fijo, significa que el precio no es fijado por las operaciones del mercado, sino por la autoridad monetaria. Entonces, la autoridad monetaria, para mantener el valor de la divisa, saca de sus reservas internacionales dólares para cubrir precisamente ese déficit, esa presión que nosotros estamos ejerciendo de comprar dólares en la economía. Y si los dólares son escasos, entonces a más escaso es el dólar, el tipo de cambio tiende a incrementarse. Que el tipo de cambio tiende a incrementarse significa o que se está devaluando, en este caso, o que la presión es a la devaluación de la moneda, cuando el sistema de tipo de cambio es fijo, significa que nosotros queremos, por cada dólar vamos a dar más lempiras. En un tipo de cambio fijo, entonces dice el Banco Central, que es la autoridad monetaria de un país, tiene que suministrar la cantidad de divisas necesarias para financiar los desequilibrios de la balanza de pago. Esto es cuando estamos en déficit y el sistema de tipo de cambio es fijo, entonces el Banco Central hace uso de las reservas para cubrir precisamente ese déficit de dólares en la economía y evitar así que exista una presión a la devaluación de la moneda. Devaluación la vamos a entender como más lempiras por cada dólar. Cada vez estamos pagando más lempiras por cada dólar, entonces estamos diciendo que la moneda, si el sistema de tipo de cambio fijo, se está devaluando. El tipo de cambio flexible, como lo decíamos, es en donde no interviene el Banco Central, sino que se deja que sea la libre oferta y demanda de divisas que fijen el precio de tal divisa. La divisa, recuerden ustedes que es el precio que nosotros establecemos de una moneda más dura, más sólida, como el dólar, como el euro, versus el resto de las monedas. Entonces, ¿cuánto nosotros de las otras monedas estamos dando por cada lempira o cada dólar? Eso es precisamente el precio de las divisas. Se dice que el tipo de cambio es flexible y aquí nosotros tenemos dos tipos de tipo de cambio flexibles, dos variantes. Uno que nosotros le denominamos fluctuación limpia y el otro es sucio o dirigido. En este caso, ¿cuándo es que nosotros decimos que el tipo de cambio es flexible con fluctuación limpia? Cuando el Banco Central no interviene para nada en la economía, sino que es la libre acción de la oferta y la demanda que fijan el precio de la moneda. Sin embargo, el tipo de cambio puede ser flexible, pero de forma dirigida o sucia. ¿Cuándo se da esto? Cuando la autoridad monetaria interviene en el mercado para mantener o para intentar influir en el precio de las divisas. ¿A través de qué? ¿Cuáles son los mecanismos? Pues uno de los mecanismos es lo que nosotros conocemos como operaciones de mercado abierto. ¿Sí? Recuerden ustedes que las operaciones de mercado abierto, además de compra y venta de bonos, también está incluido el tema de compra y venta de divisas. Recuerden que Banco Central tiene en reserva, tiene en sus reservas las divisas que entran al país y que estratégicamente Banco Central puede utilizarlas. En el caso del
tipo de cambio flexible, que es donde no debería de intervenir la autoridad monetaria, la autoridad monetaria muchas veces no interviene de forma directa, sino que lo hace a través de lo que nosotros denominamos subastas de divisas. Y esas subastas de divisas permiten precisamente que el tipo de cambio no se deslice o no se incremente dependiendo si hay mucha demanda y poca oferta, no se deslice, sino que el deslizamiento o el aumento del precio de las divisas sea lo más lento posible. Algo muy importante y me gustaría que en este cuadro nosotros pudiéramos ver, cuando el sistema de tipo de cambio es fijo, y recordando que el sistema de tipo de cambio fijo es que la autoridad monetaria fija el precio de la divisa independientemente de la oferta y de la demanda. O sea, el agente que fija eso es el ente regulador o el ente encargado de la política monetaria y crediticia, en este caso Banco Central. Cuando, ojo con esto, cuando el tipo de cambio aumenta, ¿sí? Se le denomina devaluación. ¿Qué significa que el tipo de cambio aumente? Significa que nosotros cada vez vamos a estar dando más lempiras por $1. Pero recuerden ustedes que en el sistema de tipo de cambio fijo debe de haber una acción de forma legal. Sí, y cuando me refiero a legal, me estoy refiriendo al tema de las modificaciones de las leyes en el tipo de cambio. Entonces, se le va a denominar devaluación cuando el tipo de cambio aumente, o sea, más lempiras por cada dólar de forma oficial. Se va a llamar revaluación de la moneda cuando el tipo de cambio nominal baje, ¿sí? O sea, menos lempiras por cada dólar. Y si se hace oficial, entonces nosotros estamos diciendo ahí que existe una revaluación de la moneda. Pero cuando en el sistema de tipo de cambio es flexible, entonces nosotros hablamos de depreciación y apreciación de la moneda. ¿Qué es la depreciación de la moneda? Cuando el sistema de tipo de cambio es fijo, la depreciación de la moneda significa dar más lempiras por cada dólar. Pero recuerden ustedes que en el sistema de tipo de cambio flexible no interviene el Estado. O sea, es la libre oferta y demanda que fijan el precio de la divisa. Y eso se va a comportar de acuerdo, entonces, si la demanda es mayor, si la demanda de divisas es mayor que la oferta que hay en el país de divisas, entonces eso va a presionar para que el tipo de cambio se deprecie. O sea, el tipo de cambio aumente. Sin embargo, cuando existe más oferta que demanda, o sea, hay más dólares en la economía de lo que realmente se está demandando, entonces nosotros decimos que la moneda se aprecia. En este sentido, por ejemplo, en el 2020 se vio una tendencia de la apreciación de la moneda. ¿Qué significa la apreciación de la moneda? Que nosotros cada vez estamos dando menos lempiras por cada dólar. ¿Sí? Y esto se hace a través de un mecanismo de libre mercado de las divisas. Este cuadro es importante que nosotros entendamos porque nosotros vamos a hablar de devaluación y revaluación cuando estamos hablando de un tipo de cambio fijo y vamos a hablar de depreciación y apreciación cuando estemos hablando de un tipo de cambio flexible. En este caso, también el tipo de cambio puede ser nominal y puede ser real. El tipo de cambio nominal es en sí el precio de una moneda en términos de otra. O sea, si nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos el precio de la moneda, un ejemplo, 24.1005, por decir, siempre Banco Central lo calcula a 4 dígitos, hay que recordar eso. Entonces, por cada dólar, ese es el tipo de cambio nominal. ¿Cuántos lempiras nosotros estamos dando por cada dólar? El tipo de cambio nominal de una moneda respecto de otra puede definirse de dos formas. El tipo de cambio, que nosotros lo denotamos como E, definido como el número de unidades de monedas nacionales, en este caso de lempiras, a pagar por unidad monetaria extranjera, por cada $1, o también lo podemos definir como
eh, el número de unidades de moneda extranjera, o sea, cuántos dólares vamos a pagar por una unidad monetaria nacional, o sea, cuántos lempiras nosotros vamos a recibir por cada dólar. En ese sentido, entonces nosotros ahí tenemos esta forma de tipo de cambio nominal. Ahora, el tipo de cambio real es, también se le denomina ICSER, ¿sí? Que es un índice de tipo de cambio, y ya vamos a ver qué es lo que significa. Es el precio relativo de los bienes, de los bienes de dos países. Para obtener es necesario entonces homogenizar los valores en términos de una moneda común, o sea, pasar toda la operación a una moneda común. Usualmente nosotros la tendemos a pasar a nuestra moneda, la equivalencia de, por ejemplo, de $50, ¿cuánto es equivalente en lempiras? La fórmula que nosotros vamos a utilizar, por favor, y quiero que veamos aquí, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el precio internacional o el precio del bien en el extranjero entre el precio del bien en el mercado local. Recuerden ustedes que aquí yo tengo dólares, esto es en dólares o en moneda extranjera, y aquí tengo el tipo de cambio por cada una de estas unidades monetarias extranjeras. Lo que yo hago con esta operación es convertir eso en un valor homogenizado a una sola moneda, en este caso los lempiras, a precios locales. Y voy a dividir precisamente la relación del tipo de cambio nominal por el precio extranjero entre el precio del bien en el mercado nacional. En el caso del ICSER, que es un índice de tipo de cambio real, lo que relaciona son índices de precios, los índices de precios del mercado nacional versus los índices de precios del mercado internacional o el mercado que estamos estudiando, o viceversa. O sea, eso va a depender de qué es lo que nosotros querramos analizar. Hay un ejemplo claro con respecto a esto. Ejemplo, si el tipo de cambio real, si el tipo de cambio nominal, perdón, es de 20 lempiras por cada dólar y el precio de un artículo, vamos a decir que ese artículo se llama celular, el artículo A es de 5,000 en el mercado local y en el exterior ese mismo celular cuesta $400. Entonces, ¿a qué será equivalente el tipo de cambio real? Simplemente entonces nosotros aplicamos la fórmula tipo de cambio real, que es un precio relativo, el precio de un bien en términos de los bienes y en este caso el precio de un bien de una moneda en términos de otra moneda. En este caso entonces nosotros decimos tipo de cambio nominal, que es 20, por $400. Si yo multiplico 20 por 400, seguramente ahí voy a obtener el valor convertido a lempiras, dividido entre los 5,000 lempiras que cuesta el artículo en el mercado local. Entonces, nosotros tenemos un tipo de cambio real que es igual a 20 por 400, que es igual a 8,000. 8,000 entre 5,000 es igual a 1.6. ¿Qué significa esto? Esto significa que la economía nacional es más competitiva y les explico por qué. En esta forma, lo que nosotros estamos diciendo realmente es que lo que está aquí, ¿sí? Lo que está aquí, que es convertido a lempiras, pero es el precio de ese bien en el exterior, es mayor que lo que cuesta en el mercado local. Entonces, en este sentido, ¿quién usualmente el consumidor va a comprar o adquirir el bien en el mercado donde sea más barato él o donde el consumidor sienta que tiene más ventajas para consumir? Y por lo tanto, entonces nosotros decimos que en el mercado nacional es mucho más competitivo en ese
en la venta de ese producto que en el mercado internacional. Y muchas veces suele suceder, ¿verdad? Porque nosotros recientemente yo quise comprar un libro en, por estos Mercado Libre o eBay y todo eso, y lo coticé y me costaba $120. $120, pónganlo al tipo de cambio que lo coticé a 19 y aquí no excedía ni de 1000 empiras. Entonces me era más barato comprar el libro aquí que mandarlo a traer en el exterior. Entonces el tipo de cambio real, para recordar, es el tipo de cambio nominal por el precio del bien en el exterior, que en este caso lo damos como precio de la moneda, en este caso en dólares, entre el precio nacional, que en este caso corresponde al precio del bien en lempiras. Aquí tenemos otro ejemplo. Como medida para abaratar la moneda extranjera, la economía norteamericana devalúa su moneda en frente al empira a 12 por cada dólar. ¿Qué efecto tendrá este tipo de cambio real? En este caso, entonces, ya nosotros tenemos otro tipo de cambio. Para nosotros fue una revaluación de la moneda, pero para los norteamericanos fue una devaluación de la moneda. Así lo podemos ver. Entonces, si el tipo de cambio nominal es de 12 por 400, 12 por 400 y lo dividimos en 4000, sale igual a 0.96. Entonces, que este ejemplo lo que me permite ver es que muchas veces los países utilizan los mecanismos de devaluación o depreciación de la moneda y apreciación y revaluación de la moneda precisamente como una política monetaria efectiva que puede incidir en los resultados de la balanza de pagos y en el resultado de si existe o no déficit. Aquí podemos ver en este ejemplo que una ventaja que era para nosotros cuando el tipo de cambio era 20 por cada dólar, una vez que la economía norteamericana empezó a depreciar su moneda o a devaluar su moneda por cada lempira, entonces miramos nosotros que para nosotros eso fue una apreciación de la moneda y esta apreciación nos permite entonces a nosotros perder competitividad en el mercado internacional con respecto al producto que nosotros estamos analizando. Hay una relación o hay un término económico que nosotros podemos tener en claro, que es la teoría del poder, de la paridad del poder adquisitivo. Dice las relaciones entre los niveles de precios en dos países y el tipo de cambio entre sus monedas se llama paridad del poder adquisitivo. Nosotros lo denotamos como PPA o paridad del poder de compra. Esta teoría fue creada por el economista británico David Ricardo, uno de los primeros exponentes de la economía política clásica. El postulado, que es lo que dice de esta teoría, es que si los productos son idénticos, son iguales, son equivalentes, deben tener el mismo precio en ambas economías o un precio único en diferentes países en términos de una misma moneda. Con este postulado, para determinar el tipo de cambio entre dos monedas, es suficiente dividir el precio de un producto en una moneda por su precio en otra moneda. Entonces, ¿qué es la paridad del poder de compra? Dos monedas cumplen la paridad del poder adquisitivo de compra cuando con una unidad de moneda nacional se puede comprar la misma cesta de bienes de nuestro país en el extranjero. O sea, el mismo valor que yo gasto en lempiras adquiriendo un bien, ese mismo valor
yo puedo comprarlo en el extranjero, también este bien lo puedo comprar en el extranjero. Entonces, cuando hay esa equivalencia, esa igualdad, se dice que existe paridad del poder adquisitivo. ¿Cómo nosotros medimos la paridad del poder adquisitivo? La paridad del poder adquisitivo la medimos a través del tipo de cambio real, recordando que el tipo de cambio real no es más que la división entre el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es cuántos lempiras, en el caso de Honduras, cuántos lempiras estamos dando por cada dólar, ¿sí? Por el precio foráneo, que en este caso es el mercado norteamericano, la economía que nosotros pensemos entre el precio nacional del bien que nosotros estamos midiendo, el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, entonces, dice, es el precio de los bienes del país extranjero expresados en términos de bienes locales, ambos llevados a una misma moneda. Ya dijimos la fórmula del tipo de cambio real y por lo tanto, ¿qué significa el coeficiente del tipo de cambio? ¿Qué interpretación le podemos dar nosotros a esto? Si el tipo de cambio real es igual a 1, entonces decimos que cumple la paridad del poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Que lo mismo nos da comprar en el extranjero el bien que comprarlo en el mercado local. No hay ninguna diferencia porque los bienes expresados en una misma moneda tienen el mismo valor. Sin embargo, si el tipo de cambio real es mayor que 1, significa que los bienes extranjeros son más caros que en el mercado nacional y por lo tanto nosotros somos competitivos en ese bien. Si nosotros quisiéramos ver cuánto, eh, qué será más caro, comprar, por ejemplo, eh, no sé, 100 libras, un quintal de, de café en el mercado local o comprarlo eso en el mercado internacional para poder moler y hacer café, ¿verdad? Me supondré yo que entonces es más barato adquirirlo en el mercado local y por lo tanto nosotros somos más competitivos en ese producto. Si el tipo de cambio real es menor que 1, o sea, está entre 0 y 1, no se hace 1 ni se hace 0, entonces significa que los bienes nacionales son más caros y por lo tanto nosotros perdemos competitividad en ese producto. Esto yo quiero que lo dejemos bien, que lo recordemos bien. Existen algunas razones, dice, justificadas por las cuales los tipos de cambio de los países pueden diferir y no cumplir la paridad del poder adquisitivo. Número uno, los bienes y servicios no comerciables. Los bienes y servicios no comerciales son aquellos que por sus características nosotros no los podemos trasladar de un país a otro. Y en este caso caben, por ejemplo, el tema de la adquisición de viviendas o alquileres de viviendas, algunos servicios personales, entre otros. Ya que en este caso el precio de ese bien obedecen a las características mismas del país. Entonces ahí sí nosotros no podemos no podemos tratar de fijar la paridad del poder adquisitivo. Los costos de transporte pueden contrarrestar o convertir una ventaja en desventaja. O sea, si nosotros no pensamos que el costo de traslado de la mercancía o la mercadería o el bien o el servicio que nosotros estamos eh, importando, si lo vamos a decir así, o lo estamos exportando, como ustedes lo quieran pensar, si nosotros no pensamos en los costos adicionales de transporte, entonces posiblemente eh, nosotros podamos comprender que para nosotros es una ventaja cuando realmente es una desventaja si pensamos en los costos de traslado de los productos al mercado nacional. Y la otra es el tema arancelario, ¿verdad? O los temas de proteccionismo al comercio de los países, que eso también puede encarecer la importación de un bien y por lo tanto esto podría ser
una ventaja o desventaja dependiendo del país que nosotros analicemos. Aquí tenemos un ejemplo. Me gustaría que ustedes lo hicieran. En una economía, el precio de la divisa con el principal socio comercial es de 22 lempiras por cada dólar. En este caso es Estados Unidos. Si el precio de un artículo que se produce tanto en la economía local como en el exterior, en la norteamericana, es de 890 lempiras, y ese mismo artículo en la economía norteamericana cuesta 42.5 dólares, indique el tipo de cambio real e interprete. Entonces, en este caso, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal multiplicado por los dólares, en este caso el precio foráneo del bien, entre el precio nacional. Si nosotros planteamos eso, entonces nosotros tenemos que 22, que es el tipo de cambio nominal, multiplicado por los dólares, que es 42.5, dividido entre 890, que es lo que cuesta aquí el producto, y por lo tanto nosotros tenemos un coeficiente, un tipo de cambio real de 1.05. Según la teoría, lo que me dice que cuando el tipo de cambio real es mayor que 1, significa que el bien es más caro adquirirlo en el mercado internacional que comprarlo en el mercado local. Por lo tanto, entonces nosotros somos más competitivos en ese producto. Tenemos un ejemplo 2. El tipo de cambio real, dice, es de 0.95. Ya estamos definiendo el coeficiente, 0.95. 0.95 significa que en el mercado internacional el precio del bien es más competitivo que en el mercado local. Entonces es más barato mandar a importar el bien que comprarlo en el mercado local. Nosotros perdemos competitividad. Pero más de eso, dice, ¿de cuánto será el tipo de cambio nominal si el precio de un producto es de 50 dólares y el precio en el mercado local es de 1.100? Entonces planteamos la ecuación. Recuerden ustedes que el tipo de cambio real ya es conocido, el tipo de cambio nominal es desconocido, es una incógnita, el precio foráneo ya lo conozco, el precio nacional ya lo conozco, y simplemente lo que haré es despejar. Recuerden ustedes que este precio nacional pasa a multiplicar al tipo de cambio real, y este que está multiplicando acá, tipo de cambio nominal por precio foráneo, va a pasar a dividir a todo este término. Por lo tanto, vamos a tener que el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real por el precio nacional, porque este pasó a multiplicar, dividido entre el precio del bien en el exterior. Simplemente entonces nosotros multiplicamos 0.95, que es el tipo de cambio real, el índice, por 1.100, que es el precio del bien en el mercado local, dividido entre el precio del bien en el exterior, que es 50 dólares, y por lo tanto el tipo de cambio nominal es de 20.9. ¿Sí? 20.9. Ese es el tipo de cambio nominal para que se cumpla que el tipo de cambio real sea igual a 0.95. Y aquí hay otra pregunta de cuánto debería de ser el tipo de cambio nominal si se quiere cumplir la paridad del poder adquisitivo. Recuerden que para que se cumpla la paridad del poder adquisitivo, el tipo de cambio real debe ser igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a 1. Y simplemente, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente vamos a despejar, ¿sí? Vamos a despejar. Y en este caso, entonces, vamos a tener que el tipo de cambio nominal debe ser de 22, ¿sí? De 22, y que 22 es el tipo de cambio nominal multiplicado por los 50 dólares y dividido entre 1.100 es exactamente igual a 1. Muy bien. Con esto terminamos esta parte.